Bienvenidos a Lo que entiendo de la Biblia. Esperamos que este tema sea de bendición para su vida espiritual. Dios le bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos, siervos y siervas del Señor. En este día quiero compartir acerca de lo que es el ayuno. Yo sé que pues hay personas que tienen interés de saber cómo se hace un ayuno, de para qué sirve, de si hay distintos tipos de ayuno o no. Pues en esta ocasión quiero compartir lo que he aprendido en la palabra del Señor acerca del tema del ayuno. Lo primero que comenzaré diciendo es que el ayuno es el periodo de tiempo en el que un cristiano se abstiene de tomar alimentos y bebidas con un propósito específico dentro del plan de Dios en cada creyente. Y es que la abstención de ingerir alimentos y bebidas tiene que ser por voluntad de Dios. No puede ser algo que la persona lo haga de su propia voluntad, fuera de la voluntad de Dios, porque entonces ya no será un ayuno, sino que solamente será aguantar hambre. ¿Para qué sirve el ayuno? Bueno, el ayuno en la Biblia encontramos beneficios, los cuales serán enumerados a continuación. El primer beneficio que encontramos en la Biblia es aquel beneficio que leemos en Lucas 5:33. Dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero tus discípulos comen y beben. Y él les dijo: ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero los días vendrán cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Bueno, entonces ese primer beneficio, el ayuno es necesario en la vida del cristiano, porque al no estar el esposo, Jesucristo, podemos ser derribados, vencidos por el enemigo, por las luchas, por las batallas que sufrimos día a día. Los discípulos del Señor, mientras tenían ahí consigo al esposo, mientras estaba Jesucristo con ellos, pues él les ayudaba en todo. Él estaba allí con ellos y no había nada que pudiera afectarles en absoluto. Pero ya nosotros, no es que Dios no está con nosotros, sí está con nosotros, pero no le podemos ver, y la fe juega un papel muy importante. Los discípulos podían ver al Señor, estaban ahí literalmente con Él. Nosotros, si hoy en día estuviera Jesucristo con nosotros, ahí a la par de nosotros, y lo pudiéramos ver literalmente, que sí está espiritualmente, pero como no lo vemos, entonces tendemos a dudar, a no tener fe. Si lo viéramos, entonces no necesitaríamos tener fe, porque ahí estuviera, lo estaríamos viendo. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces los discípulos ahí tenían al Señor a su lado, y por lo tanto para ellos era fácil creer, pues solo le pedían. Cualquier cosa que le pidieran a Él, sabían que lo tenían, pues que lo hicieran siempre y cuando fuese conforme a su voluntad. Pero al no estar Él, entonces había necesidad de ayunar para mantenerse firme, para no ser derribado, para recibir lo que se está pidiendo. Entonces tanto los discípulos de Juan como los mismos fariseos, los judíos, ellos tenían la necesidad de hacer ayunos. Entonces el ayuno nos permite a nosotros tener las cosas que le pedimos a Dios conforme a su voluntad. También el ayuno nos es útil porque con el ayuno podemos echar fuera demonios a través del ayuno. En Marcos 9:14 nos dice: y cuando vino a sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y luego todo el pueblo, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y preguntó a los escribas: ¿qué disputáis con ellos? Y uno de la multitud respondiendo dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le desgarra y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traédmele.
y se lo trajeron. Y cuando le vio, al instante el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Mas si puedes hacer algo, ayúdanos, teniendo compasión de nosotros. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y luego el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿y por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género por nada puede salir sino por oración y ayuno. Bueno, esta historia es muy bonita porque relata ahí, ¿verdad?, la historia en la que un padre de familia trae a su hijo enfermo, endemoniado, un espíritu que no solamente lo tenía sordo y mudo, sino que lo quería matar, puesto que lo arrojaba al agua, lo arrojaba al fuego, lo hacía que se aruñase y se atacase él solo. Y al escuchar de la fama de Jesús y de cómo Jesucristo liberaba a otros endemoniados y sanaba enfermos, lo traen a él, pero no estaba Jesús ahí, solo estaban sus discípulos. Y le dijeron a los discípulos que liberaran al endemoniado. Los discípulos intentaron, oraron, pero no pudieron echarlo fuera. Y resulta que la gente estaba molesta porque los discípulos no habían podido. Le reclaman a Jesús que sus discípulos no pudieron echarle fuera. Jesús se molesta con la gente, no con sus discípulos, con la gente, y les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Porque esa gente habían visto los milagros, habían visto las señales y ya estaban allí como queriendo desacreditar a Jesucristo, a su ministerio y a los discípulos, porque no habían podido echar fuera a ese demonio de la vida de ese muchacho, de ese joven. Pues vemos ahí que el Señor Jesucristo pide que lo traigan, lo traen, el Señor reprende el espíritu se resistió aún con Jesucristo porque no hizo como otros demonios que el mero instante salían, sino que antes de salir hizo como una especie de reyertas. Era un demonio fuerte, era un demonio poderoso el que estaba allí, poseyendo a ese joven. Así que cuando luego todo el mundo se va y los discípulos le preguntan al Señor: ¿y qué pasó? Porque nosotros no pudimos. Si con otros espíritus ellos podían echarlos fuera, oraban por otras personas y se sanaban, porque no habían podido echar fuera a ese demonio en particular. Y el Señor le dice: este género, o sea, ese tipo de espíritu, de demonio, no puede salir si no es por oración y ayuno. No iba a culpar nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos porque ellos, recordemos, que no tenían necesidad de ayunar porque tenían con ellos al Maestro. Entonces ellos todavía no, como no ayunaban, entonces no podían ellos echar fuera ese demonio, porque tenían ahí al Maestro, tenían ahí al Padre, al Esposo, que era quien lo echaba fuera. Ya cuando nuestro Señor pues cumple su función para la cual vino a esta tierra, que es la de darnos salvación a través de su muerte, de su sacrificio en la cruz del Calvario y de su resurrección, porque si no hubiera resucitado, olvídese, hubiéramos quedado siempre perdidos, y de su resurrección al tercer día. Entonces, a partir de ese momento, los discípulos ya no tienen al Esposo ahí con ellos y tienen que comenzar a ayunar como cualquiera de nosotros tenemos que llevar una vida de oración y ayuno. Entonces, un beneficio importante del ayuno es ese, que la persona puede tener, ¿verdad?, espiritualmente la fuerza y la autoridad para echar fuera demonios, porque demonios que, como explicaba nuestro Señor, solo salen con oración y ayuno. Otro beneficio también es buscar la voluntad y la dirección de Dios.
En Esdras 8:21 leemos: y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Este pueblo de Dios que estaba cautivo en todo el territorio babilónico, habían sido, después de los 70 años de cautiverio, se cumplió la promesa del Señor de que ellos iban a regresar a su tierra. Y ellos, antes de regresar a su tierra, pues Esdras hace una oración a Dios y sabe que tienen un largo camino, ¿verdad? Desde esas tierras lejanas hacia su tierra, hacia la tierra prometida, hacia Israel. Y él no solo se confía en que dice, bueno, Dios ya nos da la posibilidad de regresar, ya cumplió su promesa y vámonos. No, sino que él publica ayuno, o sea, le comunica a todos que todos van a estar en ayuno, todos los que van a viajar. Dice, para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Y por qué querían ayunar? Para solicitar de él camino derecho. Cualquiera podría decir, pero ¿cómo así camino derecho? No es que estaban pidiéndole a Dios una autopista, no es que estaban pidiéndole al Señor no encontrarse piedras en el camino, no estaban pidiendo nada de eso. Lo que estaban pidiendo cuando dice ahí el camino derecho para ellos era que Dios les protegiera, porque como sucede hoy en día, inclusive en el tiempo moderno, cuando alguien transita por caminos solitarios, siempre hay riesgo de sufrir asaltos. En aquel tiempo no solamente eran ellos asaltados, eran robados, sino que normalmente mataban a los hombres fuertes y a los que no los mataban los esclavizaban, a las mujeres también las violaban, mataban a las adultas, los ancianos, y a las mujeres jóvenes pues las violaban y se las quedaban. A los niños normalmente los mataban. Entonces era muy peligroso el viaje y ellos tenían que pedirle al Señor que les guardaran el camino. Estaban pidiendo entonces ellos la voluntad y la dirección de Dios para ese viaje, para ese camino. Por eso dice ahí, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda, o sea, para sus bienes. Que no solamente no les pasara nada a ellos, sino que tampoco les pasara nada a sus bienes, que llegaran completos todos ellos y con sus bienes. Yo creo que nosotros también tenemos que orar todos los días así y ayunar también al Señor para que Dios nos guarde, nos proteja. ¿Cuántas personas hay que tal vez van a emprender un viaje y en los días previos no oran, no ayunan? Hay que orar y hay que ayunar para pedirle al Señor dirección, para pedirle que Él pues allane la senda del justo, para pedirle al Señor que Él lo guarde en su entrar, que lo guarde en su salir, ¿ya? Hay que pedirle al Señor, hay que ayunar para que el Señor nos guarde. Inciso C, otro beneficio es pedir el favor de Dios. Ya no solo la voluntad de Dios en dirección, sino el favor de Dios para otras cosas también, como en el caso de la reina Esther. En Esther 4:15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Dice, y ayunad por mí. En esta ocasión no se iba a ayunar por protección para todo el pueblo necesariamente, sino que iban a orar por algo muy específico para que Dios pusiera su favor y su gracia sobre esta mujer, porque ella iba a hacer algo muy peligroso. Dice, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bueno, para que entienda usted, en Media y Persia había una ley ahí medio rara, que si el rey no le mandaba llamar cuando él estaba sentado en su trono real, si el rey no le mandaba llamar, y el rey se molestaba porque la persona entraba sin que el rey le hubiera llamado, a esa persona le costaba la vida haber hecho eso. Aunque fuese su esposa, aunque fuese un hijo, aunque fuese un padre, si el rey no le agradaba que esa persona hubiera entrado ahí, esa persona entonces moría. La única manera de que esa persona viviera es que el rey extendiera su báculo y dijera, yo le perdono la vida. Porque
así era la ley. Los reyes ahí eran considerados como dioses, eran considerados ellos como superiores a los demás, y por consiguiente para ellos era una falta de respeto, una falta grave que alguien entrara hacia su, por decirlo así, su oficina, ¿verdad? Desde donde él impartía justicia, desde donde gobernaba, sin que la persona fuese llamada. Entonces la reina Esther, aunque era la esposa, ella necesitaba que Dios pusiera de su favor y de su gracia sobre ella, para que al presentarse ella delante del rey, no solamente el rey le perdonara la vida, no solamente pedía a ella eso, ser perdonada su vida, sino que además de ello, que la petición que ella traía al rey, porque el rey le iba a preguntar, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te presentas acá? Ella entonces le iba a decir al rey, estoy aquí porque necesito un favor de ti. Necesito que liberes a mi pueblo, de que mi pueblo no sea masacrado. Así que era algo grande. El favor de Dios se necesitaba con urgencia en ese momento. Y así fue. Ayunó ella, ayunaron sus doncellas y ayunó el pueblo. También otro beneficio es pedir por la sanidad de una persona que esté enferma. En el Salmos 35:13 dice, mas yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno. Imagínense, pues cuando alguien está enfermo, yo sé que todos, más cuando es un ser querido, cuando es un familiar, y la enfermedad sabemos que no es una simple gripe, sino que es algo peligroso, que tal vez la persona podría hasta morir, quizás lo vemos hospitalizado. Todo cristiano lo que tiene que hacer es orar y ayunar. A veces la gente dice, ayúdenme a orar, y muy bien, porque para eso estamos en la iglesia, para orar los unos por los otros. Pero se demanda también que el familiar del paciente, el que está pidiendo la oración, que no se cruce de brazos, porque a veces sucede que dice, en la iglesia están orando, pero él no está orando, él no, es que oren los demás. No, tiene que orar él. Y no solo orar, sino que ayunar. A veces la iglesia también, los hermanos en Cristo se pueden poner de acuerdo y decir, vamos a apoyar a este hermano en la fe y vamos a ayunar también todos para que haya una sanidad. Pero la responsabilidad primaria, es del que está ahí dolido, ¿verdad? Por ese familiar que está allí enfermo, que es cristiano, pues el familiar tiene que orar. Entonces, yo sé que a un inconverso no le vamos a pedir que ore y que ayune, sino al cristiano. Por eso mencionaba yo que era cristiano. Y que si la iglesia le ayuda, o algunos hermanos de la iglesia se ponen también de acuerdo en orar y ayunar, pues muchísimo mejor. Pues también el ayuno ha servido para enviar a la obra evangelística a alguien. La obra evangelística en cuestiones bíblicas es muy distinta a la que sucede hoy en día. Y ya lo vamos a ver. En Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, oiga bien, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Cuál fue la misión evangelística tanto de Saulo, al que Dios luego le llama Pablo, y de Bernabé, que primero anduvieron juntos, luego se separaron y cada quien predicó por su lado? Es la misión de ir a predicar el evangelio donde no había evangelio, donde no se conocía de Dios. Esa es la misión y la labor evangelística. Hoy en día yo veo evangelistas que se van de iglesia en iglesia a predicarle a los que ya son cristianos y dicen, soy evangelista porque andan de iglesia en iglesia, y cada vez que van a una ciudad pues llaman por teléfono a los pastores conocidos para que les agenden ahí un día y dicen que eso ya es ser evangelista. Pues no, yo no sé cómo se llamará eso, pero ser evangelista no es. Ser evangelista es ir a donde no hay gente que conoce de Dios, que conoce del evangelio, o donde hay muy poca gente que conoce del evangelio, e ir a predicar para que se convierta la gente a Cristo, para fundar iglesias, etcétera, etcétera. A lo que hoy se le llama misioneros.
Esos son los verdaderos evangelistas. Pues también hay que orar y ayunar para que Dios escoja a esos evangelistas, porque también hay gente que se manda sola. Es que mucha gente, el problema es que mucha gente se quiere mandar sola para todo. Se quieren mandar solos para el evangelismo, y se quieren mandar solos para ser pastores, se quieren mandar solos para lo que sea. Hay gente que hasta sueña con ser del ministerio de alabanza y tal vez ni cantar puede. Por lo mismo, porque la gente no está esperando que Dios lo llame a lo que Dios lo quiera llamar, sino que ellos se apuntan solos. Y por eso usted va a mirar hoy en día evangelistas que no tienen llamado de evangelista porque no van a esas misiones, sino que andan ahí de iglesia en iglesia, engañándose solos. Pastores que andan por ahí fundando iglesias o poniéndose a cargo de iglesias y no tienen el llamado del Señor, no lo tienen, no cumplen ni con los requisitos que habla la Biblia. Gente en ministerios de alabanza cantando súper desafinados, o músicos que no son músicos y a la fuerza se quieren meter a la música porque no esperan que Dios les llame. Personas que quieren trabajar con los niños, en el ministerio de niños, y no les gustan los niños, no tienen paciencia con los niños y hacen un mal trabajo, un pésimo trabajo con los niños. Personas que quieren tener grupos de crecimiento y no tienen amor por el prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente haciendo labores para las cuales Dios no los ha llamado. Hay que orar y ayunar para que Dios escoja a estos evangelistas, para que Dios escoja a estos pastores, para que Dios escoja a estos ministros de alabanza, para que Dios escoja y Dios mande y Dios comisione a esas personas. Pero el ser humano, el hombre, le ha querido quitar a Dios el protagonismo en estas cosas y crean institutos bíblicos, que yo no es que estoy en contra de ellos, pero critico muchas veces cómo funciona, en donde a la gente le dice, bueno, como usted estudió acá en el instituto bíblico y este cartón acredita que usted es pastor, entonces vaya y abra una iglesia o váyase a la misión donde usted trabaja y que le den una iglesia. Y tal vez sin tener llamado, solo porque estudió, o usted puede servir en determinada área solo porque tiene un cartoncito que lo acredita. Y eso está muy mal. Bueno, el ayuno también sirve para romper ligaduras de impiedad. Dice en Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Sí, porque el ayuno no es para que la gente ande ahí y que lo miren, que anda ayunando, para que, como aquel hombre que estaba en el templo y que decía, gracias Señor, porque no soy como todos los hombres, yo soy distinto, porque yo ayuno, porque yo diezmo, porque yo hago aquí, yo hago allá, y jactándose, cuando en realidad era un pecador. Y aquel otro que estaba ahí postrado, que ni quería levantar el rostro, el publicano de vergüenza que sentía delante de Dios, se daba golpes en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Y Jesucristo mismo dice, ¿cuál de los dos descendió a su casa justificado? Obviamente, el que se humilló. Pues hay gente que cree que por solo el hecho de que ayuna es que ya es más espiritual que los demás. No, el ayuno no nos hace más espiritual que nadie. El ayuno más bien, cuando vamos a ayunar porque necesitamos que Dios rompa ataduras que hay en nosotros mismos en primer lugar. Que rompa ataduras, porque ¿cuántos de nosotros tenemos ataduras espirituales? Venimos delante del Señor cargando con situaciones. Hay gente que tal vez tiene un carácter que terrible, pues carácter pesado. Hay personas que tal vez han sido muy violentas y todo lo han arreglado con violencia, o personas que han tenido un vocabulario muy sucio, pero muy sucio. No vaya a ser como miraba yo en esta semana, la semana anterior, alguien me mostraba un corto video de un predicador que yo no sé ni de qué estaba hablando, solo sé que el predicador dijo ahí no sé quién es, ¿verdad? Pero estaba diciendo que alguien se fuera a la M, ¿verdad? Mandando personas a decir, literalmente dijo la palabra M, ¿verdad? Refiriéndose a las heces fecales, que se vayan a la M. O sea, desde el púlpito, con un micrófono. Y digo yo, esta persona lo más seguro es que él tiene esa atadura de las malas palabras, no la ha puesto delante del Señor,
Quizás usa esas malas palabras en su casa y desde el púlpito se le zafó, porque no creo que haya planificado decir esa mala palabra desde el púlpito. Entonces hay que ayunar por ese tipo de cosas, ¿verdad? Todos nosotros tenemos ataduras. Pueden ser las malas palabras, pueden ser las mentiras. Hay personas que también mienten por todo. Es que ya uno no les puede creer nada porque mienten. Hay gente que dice, voy saliendo, y tal vez ni esté en el baño, ni ha salido de la casa y dice, voy saliendo. Otros dicen, ya voy a llegar, y tal vez está a media hora del lugar. O sea, gente que miente por todo, gente que dice que hizo lo que le encomendaron y no lo hizo, o lo hizo a medias. Mentiras, decir mentiras. Esas son ataduras feas, las malas palabras, las mentiras, el chisme. Hay gente que le gusta andar visitando hermanos. Y dicen, es que a mí me gusta visitar hermanos, yo los visito. Pero no los visita para edificación, los visita porque le gusta el chisme, le gusta el chambre y le gusta llevar de un lado a otro. Es lleva y trae. Y son ataduras feas. Hay personas que son amargadas, que llegan a la iglesia y salen, así como entran, salen amargados todo el tiempo. O sea, uno no puede ser amargado. El cristiano no es compatible ser amargado con ser cristiano. Hay personas que son irrespetuosas, personas que no pueden respetar a nadie, ni a sus padres, ni a sus autoridades, ni a nadie, que son rebeldes. Todas esas ataduras hay que ponerlas delante del Señor. Hay hombres que son cristianos y todavía batallan con el hecho de que siempre que miran a una mujer en la calle la codician. Bueno, necesita orar y ayunar para que Dios lo libere de esa atadura, para que usted pueda mirar a una mujer que es bonita en la calle y no pensar nada más que simplemente decir qué bonita esa mujer, porque eso no es pecado. Usted puede mirar a una mujer y decir qué bonita, una mujer puede mirar a un hombre y decir qué guapo ese hombre, pero hasta ahí nomás. Pero si ya el hombre ya va el pensamiento más allá y dice, ay, pero qué bonita, pero la verdad que quisiera yo estar con esa mujer, la verdad que yo desearía estar con esa mujer. O la mujer dice, yo quisiera tener a ese hombre que fuera mío. Ahí empieza a codiciar sexualmente a la persona y por consiguiente cae en pecado. Son ataduras. El alcoholismo, hay personas que no pueden dejar de beber. Hay personas que no pueden. Mire, yo he enseñado esto, ¿verdad? Hay gente que lo toma a mal, pero la Biblia lo que menciona que es pecado es embriagarse, no en sí el probar una bebida alcohólica, porque el mismo vino que Dios nos habla de que lo debemos de beber aún en la cena, en la Santa Cena que se le llama, o la Cena del Señor. El vino no es jugo, el vino lleva alcohol. Para hacer vino tiene que tener alcohol, o sea, no que le echan alcohol, sino que el mismo jugo de uva se fermenta y produce su propio alcohol. Entonces tiene alcohol. Si no se fermenta y no produce alcohol, entonces es jugo de uva, no vino. Hay personas que le tienen tanto miedo porque son alcohólicos. Y ya les parece que si se beben un trago de vino, entonces van a agarrar de beber todos los días. Habrá gente así. Pero no es pecado beberse una copita de vino. Claro que no lo es, porque no lo dice en la Biblia que sea pecado. Si más bien leemos en la Biblia que desde que Dios hizo la creación la gente bebe vino. El pecado es emborracharse, el pecado es embriagarse con el vino o con cualquier otra bebida alcohólica. Entonces, si alguien tiene ataduras de eso, pues pídale al Señor en ayuno y oración que Dios lo libere, y así va a poderse beber el vino en la Santa Cena sin temor a salir borracho por ahí, ¿verdad? Yo veo culturas en otros países donde la gente tiene la cultura de que después de que llegan de trabajar, gente que trabaja debajo del sol todo el día, llegan a su casa y en vez de beberse una Coca-Cola, lo que se beben es una cerveza, pero no se embolan porque se beben una cerveza y cenan. En vez de Coca-Cola, cerveza. Y no se emborrachan, porque una cerveza, ¿a quién va a emborrachar una cerveza? Y más si alguien viene de trabajar y está comiendo. Entonces, pero hay otras culturas, como por ejemplo en Latinoamérica o en algunos países. Voy a hablar de mi país, de Honduras, que en Honduras mucha gente es que ni puede ni verla, pero ni en una fotografía, en una revista, una cerveza, porque ya quiere beberse una caja de cerveza, porque son alcohólicos. Entonces estas personas se convierten a Cristo y siguen siendo alcohólicos. Necesitan ellos ayunar y pedirle a Dios que rompa esas ligaduras de impiedad, que las rompa. La gente que es ladrona, hay gente que le gusta robar, hay gente que, mire,
Cuando yo empecé en los caminos en el Señor, hace muchos años ya, yo escuchaba que en la iglesia donde yo me congregaba decían la ley del libro. ¿Qué era la ley del libro? Era que algún hermano le decía a otro, oíme, ¿tenés un libro de tal cosa? Podría ser un libro de algo cristiano o un libro de alguna materia secular, lo que fuera. Pero cuando esa persona prestaba el libro, él no lo volvía a ver, porque el que recibía prestado el libro no se lo devolvía nunca. Y aunque a aquel se le dijera, hermano, ¿cuándo me va a traer el libro? Ahí se lo voy a llevar, ahí se lo voy a llevar. Y no se lo llevaba nunca. Y habían algunos que yo me acuerdo haber oído con mis propios oídos y ver con mis propios ojos, que descaradamente le decían, olvídate del libro, le decían, olvídate, ese libro ya no va a llegar a vos. Otros sinvergüenzas le decían, mira, es que fíjate que se lo presté a Mengano, anda a pedírselo a Mengano. ¿Cómo se lo iba a ir a pedir el otro Mengano? Tenía que pedirlo el abusivo que fue a prestar un libro que no era de él. Y al final se robaban los libros y le llamaban la ley del libro a un acto que es robar. Al robo le llamaban la ley del libro. Esta gente necesitaban ayunar para no ser ladrones. Así gente que compra una actividad de comida, por ejemplo, en las iglesias a veces, en las iglesias pequeñas se estila vender comida entre los mismos hermanos para tener dinero y comprar, no sé, un instrumento musical, comprar sillas, comprar una puerta, no sé, mandar a arreglar las paredes de la iglesia, lo que sea. Porque tal vez la iglesia no recibe mucho dinero en diezmos y ofrendas como para eso y tal vez surge. Y hay hermanos que compran de esa comida, pero no la pagan nunca. Y hay que andar detrás de ellos diciéndole, hermano, mire que usted debe esto, y se molestan y se enojan. Y digo, oye, ¿para qué rayos compraron comida si no tenían dinero para pagarla? O tal vez tienen dinero para pagarla y no la quieren pagar. No se ponen a pensar que están robando, que son ladrones. No se ponen a pensar que no le están robando a la gente, que le están robando a la iglesia. O sea, es terrible, pues gente que pide prestado dinero a otras personas y para nunca, sin falta, no vuelven a pagar. Todas estas ataduras, hay en las iglesias gente con estas ataduras. Y necesitan orar para que sean rotas esas ligaduras de impiedad. Que sea roto el robo, la mentira, las malas palabras, las amarguras, etcétera, etcétera. Y así podría mencionar muchas más cosas que tristemente se dan en gente que todavía, que dice que es cristiana, pues, y todavía tienen esas cosas malas. Otra cosa para la que nos sirve el ayuno es para que Dios nos dé un corazón noble que esté dispuesto a ayudar al necesitado. Mire, y esto es tan importante. Isaías 58:7 dice, no es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. El cristianismo de ahora es un cristianismo egoísta. No voy a decir el 100%, porque nunca el 100%, pero hay mucha gente egoísta, gente cristiana egoísta. Gente cristiana que en su misma iglesia ven a alguien con necesidad y no le ayudan, no le extienden la mano, Más bien a la gente pobre, a veces en las iglesias se les menosprecia, que hasta cuando hay un convivio de comida, de algo, de una celebración, a los hermanos más pudientes les dan aquella porción grande de comida. Al hermano humilde, al pobre, ahí le dan un poquito. Así lo miran de menos. Cuando hay que tener un corazón más bien generoso y a la gente que está más necesitada es a la que hay que ayudar más. A la gente necesitada es a la que hay que extenderle una mano y tener misericordia por ellos y ayudarles. Yo no digo solo darles comida o darles ayuda de dinero o de ropa, sino ayudarles a superarse. Porque usted no puede estar dándole el pescado a la gente siempre. Hay que dárselo al inicio para cubrir la necesidad, pero luego hay que enseñarle a la gente a pescar y a tener sus propios elementos para pescar. Hay que enseñarle a la gente. Eso es lo que tienen que hacer las iglesias, tener misericordia. Cuando llega un hermano pobre, buscar la manera de que esa persona salga de la pobreza. Buscar la manera, eso es lo que tiene que hacer una iglesia. No pueden estar las iglesias solo sacándole el pisto a la gente como están haciendo ahora. Que a los pobres no los quieren porque no les pueden sacar pisto. Cuando miran a alguien que está ahí más o menos económicamente, ese está rapidito, le dan cargo en la iglesia. Al pobre, al que lo miran ahí luchador,
aunque sea el hermano más fiel, allá lo tienen al fondo. ¿Por qué? Porque no les interesa el pobre. Los hermanos pobres que lleguen a la iglesia, a ellos hay que ayudarles. Hay que ayudarles a salir adelante. Si no ha estudiado, ayúdenle a estudiar. Que la iglesia le ayude de alguna manera a que pueda estudiar algo, a tener un oficio, a conseguir un trabajo, a lo que sea. Si un hermano pobre tiene un negocito, hay una venta de verduras, una venta de golosinas, cómprenle a él. Pero a veces en las iglesias algún hermano pone un negocio y prefieren irle a comprar al mundano que vende hasta cigarros y cervezas y alcohol, que irle a comprar a ese hermano en la fe. Porque son egoístas, porque no tienen un corazón dispuesto a ayudar a nadie. Hay gente que prefiere irse hasta el mercado a comprarse allá una camisa y tal vez alguien de la misma iglesia está vendiendo una camisa igual y al mismo precio o hasta más barata. Pero para no comprarle al hermano, mejor se van al mercado. Qué gente más perversa, con qué corazón más peludo, digo yo. Porque uno como cristianos tenemos que ayudarnos entre todos. Ayudémonos, tengamos amor, tengamos misericordia por los demás. Si hay una persona que vende comida o algo, cómprenle a esa persona que vende comida. Cómprenle a ese hermano que tal vez puso un negocio, cómprenle. Pero no cierren su corazón, no lo cierren. Y el hermano que vende comida, trate de hacerla la mejor posible también, para que tenga mayor venta, no solo de los hermanos, sino de todo el mundo. Hacerlo todo bien. Entonces, que Dios nos dé un corazón dispuesto a ayudar a los demás. Hay que pedirle al Señor eso, hay que ayunar. No asumamos que somos buenos, siempre asumimos que somos buenos. Es que ninguno de nosotros es bueno. La Biblia dice que no somos buenos, todos somos malos. Somos buenos en la medida en que nos acercamos a Dios y en la medida en la que obedecemos a Dios, podemos considerar entonces que estamos haciendo algo bueno. Pero alejados de Dios, nada bueno. Entonces, ayunemos para que Dios nos dé corazones generosos, corazones bondadosos, sinceros, honestos, no ser malos, hombre, no hacer maldades. Ya basta de tanta maldad. Yo ya tengo 28 años, si no me equivoco, si no me fallan los cálculos, 28 años en la fe. Y en mis 28 años en la fe, yo he visto mucha gente cristiana que hace maldades. Por eso yo en la gente cristiana que hace maldades, yo no les creo que sean cristianos. No les creo. Son religiosos. La gente que es cristiana, repito, y hace maldades y anda haciendo el mal, tal vez no son delincuentes, asesinos, pero hacen el mal y le hacen el mal a su propio hermano en la fe. Y le hacen el mal a su propia familia, también en la sangre. Ese tipo de personas solo son religiosos. Necesitan nacer de nuevo. Porque no puede ser uno cristiano y hacer el mal. Todos nos equivocamos, sí, todos cometemos errores, sí, pero que sean errores que no sean a propósito que los cometemos. El que comete errores a propósito, entonces no ha nacido de nuevo. Entonces no es una persona que tiene a Dios en su corazón. Otro beneficio del ayuno. Para que Dios escuche nuestra oración de arrepentimiento y clamor por misericordia. Bueno, esto es importante. Mire, Jonás 3:1. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y echó de sí su vestidura y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, y que se cubran de cilicio los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho, que les había de hacer y no lo hizo.
Ve qué importante entonces, para que haya arrepentimiento. A veces necesitamos nosotros ayunar por nuestro país. Necesitamos ayunar por nuestra nación. Miramos la maldad. Yo veo el caso de Honduras. Cuando estaba en Honduras yo escuchaba de la maldad de Estados Unidos, que el país, ¿cómo se llama? El imperio. Yo que vivo ahora en este país, tengo la bendición de vivir acá, les puedo decir algo. Una cosa son los gobiernos y otra cosa son las personas. Yo sé que hay maldad en todo el mundo. Hay maldad desde que Dios creó al hombre. Pero en este país yo he visto tanta bondad en personas que ni siquiera conocen de Dios. Y también en personas cristianas. Que yo veo que este es un país, por eso es tan bendecido este país. Porque hay tanta gente bondadosa, tanta gente misericordiosa. Y yo que vivo en una zona que tiene fama de ser una comunidad, ellos le llaman redneck, que es un término que se usa, cuello rojo, pues se usa para aquellos gringos que son un poco racistas o muy racistas, no sé. Pero créame que yo aquí no he sufrido racismo en lo absoluto, ni mis hijas ni mi esposa. Al contrario, lo que hemos recibido de estos americanos acá solo es bondad y generosidad. Bondad y generosidad. Gente que a uno ni lo conoce y le hacen favores. Gente que a uno ni lo conoce y le dan algo. Gente que tiene un corazón pero bondadoso. Pues. Que eso normalmente no se ve muy seguido en nuestros países en Latinoamérica. En Latinoamérica más bien, si le pueden hacer daño, se lo hacen. En Latinoamérica, yo por ejemplo en Honduras, yo sufría que yo estacionaba mi carro, mi carrito viejo y me lo rayaban. Y en cierta ocasión una señora estaba subida en mi carro, sentada en la trompa del carro, y le dije que se bajara y se bajó pero muy enojada. Entonces, hacen maldades, gente que hace maldades, que necesitan pedirle a Dios que Dios les quite la maldad de su corazón, que les quite la maldad de su corazón. En este país, gracias a Dios, no es así. La gente es muy generosa, aquí regalan todo. Aquí la gente le puede regalar lo que usted necesite, porque es muy generosa. Entonces hay países que están más necesitados de Dios en cuanto a su maldad de las personas. No hablo de los gobernantes, hablo de la gente que necesitan más de Dios. Y yo digo, Honduras es un país que necesita mucho de Dios, porque en Honduras, a cada paso que uno da, siempre hay alguien queriéndole hacer un mal a uno, por la razón que sea. Siempre hay alguien queriéndole hacer un mal. Muy poca gente es generosa, muy poca gente es bondadosa. Inclusive, mi mamá, ¿cuánta gente ayudaba en Honduras? ¿Y qué recibió a cambio de ello? Más bien a veces que le hicieran maldades, porque así es. Esto así es. Entonces se necesita orar y ayunar, hay que orar y ayunar por nuestros países, para que Dios quite toda maldad, para que Dios quebrante esos corazones tan perversos, porque la gente mala, la gente egoísta, a veces hasta van a las iglesias y ni se convierten a Dios de verdad, porque no quieren dejar lo malo, porque no quieren dejar de hacer el mal. Y por eso usted va a mirar a veces iglesias divididas, iglesias peleadas. Es tan común mirar eso en nuestros países, las iglesias, inclusive aquí en Estados Unidos, las iglesias de hispanos, divididas, muy divididas, donde la gente se hace daño uno a los otros. Eso no se ve con tanta frecuencia en las iglesias de americanos, que la gente se haga daño. La gente busca más bien ayudarse. Entonces hay que orar. Alguien dirá, bueno, que acaso son mejores los americanos. No, yo no estoy diciendo que sean mejores, simplemente estoy hablando de que necesitamos orar. De seguro ellos han orado más, quizás ellos han ayunado más, y eso está a la vista. El país que más misioneros ha enviado en todo el mundo es Estados Unidos, y que sigue enviando en todo el mundo misioneros. Por algo será, porque quizás ellos se humillan más, porque quizás ellos se entregan más a Dios que lo que hacemos nosotros, y no lo harán porque se crean buenos. Se entregarán a Dios porque se creen malos, porque solo aquel que se reconoce a sí mismo su condición de pecador es el que se entrega a Dios. El que se cree bueno, el que se cree santo, ese ni cree que necesita de Dios. Gracias a Dios este país no ha sido un país católico,
Por lo tanto, la gente ha tenido su base, su fundamento cristiano en el arrepentimiento. Porque los países católicos, ustedes saben que no se predica de arrepentimiento, que es lo que sucede en Latinoamérica. Pues bueno, en Joel 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Mire, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Eso es lo que tenemos que hacer, convertirnos de verdad. Para ya no tener presidentes tan perversos como los que tenemos en Latinoamérica, que hacen maldades a su propio pueblo. Habrán gobernantes que le hacen maldades a otros pueblos. Pero los presidentes de nuestros países le hacen maldades a su propio pueblo. A su propio pueblo. Tremendo. Por eso ahorita todo el mundo admira al presidente de El Salvador, porque ven que ese presidente sí está haciendo el bien por su pueblo. Sí se interesa por su pueblo desde que era el alcalde de un pueblito allá pequeño en El Salvador. Bueno, ¿cómo no se debe de ayunar? ¿Cómo no se debe de ayunar? O sea, ¿qué tipo de ayuno no recibe Dios? Pues por decirlo en otras palabras. Cuando la gente anda en pecado y ayuna para pedir por cosas injustas. Oiga bien, usted puede ayunar para que Dios perdone sus pecados, pero no puede usted andar en pecado y pedirle a Dios en ayuno por cosas para colmo injustas. Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas si tú no te das por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis placer y oprimís a todos vuestros obreros. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Cómo va a ser la gente? ¿Cómo alguien puede ayunar para oprimir, por ejemplo, a sus obreros, a sus empleados? ¿Cómo alguien va a ayunar para contiendas, para debates, para pleitos? ¿Cómo alguien va a ayunar para hacerle daño a alguien? Como dice acá, herir con el puño inicuamente. Hay personas, mire, yo por ejemplo, habrá gente que no le gusta estas cosas, pero es la verdad. ¿Cómo alguien puede ayunar? ¿Cómo alguien puede ayunar para pedir que corran a un compañero de trabajo? ¿Cómo usted puede pedirle a Dios, Señor, que lo corran a mi compañero? ¿Por qué? Si usted no sabe la necesidad que hay en la casa de él, tal vez su compañero no será el mejor compañero, tal vez es un mal compañero, tal vez es un mal empleado. Pero pedirle a Dios, ayunar para pedirle a Dios que esa persona la corran del trabajo, con lo difícil que es encontrar trabajo. Óigame, ¿por qué mejor no ayunarle a Dios y decirle, Dios, ayuno por mi compañero de trabajo para que esta persona se convierta a ti? Ayuno para que tú le cambies ese carácter, esa personalidad. Ayuno para que esta persona ya no sea una persona que genere problemas en el trabajo. ¿Por qué no pedirle para que Dios cambie a esta persona? Sino que ¿por qué le piden Dios que lo corran? ¿Por qué? ¿Por qué pedir al Señor por el mal de otra persona? No se puede ayunar por el mal de otra persona. No se puede. Hay que ayunar para que Dios obre justicia. Y peor aún, un pecador ayunando para que Dios haga una maldad. Mucho peor todavía. Mucho peor. También no se debe de ayunar mostrándole a todos que se está ayunando para que lo admiren y para recibir la conmiseración o compasión de los demás. Para que lo admiren, para que digan, ese hermano se ayuna, ese hermano. Bueno, Isaías 58:5 dice, este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Y Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos
demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay gente que ayuna y quiere que los demás lo admiren y que lo vean. Y anda hasta anunciándolo con trompeta que anda en ayuno. Y si no lo anuncia con su voz, lo anuncia con su comportamiento, porque ya se aísla de los demás. Y anda cabizbajo ahí, con cara triste, con cara de hambre. Pero no ayuna por un propósito bueno, sino ayuna para que los demás lo vean. Hay otros que hipócritamente ayunan para sentirse más que los demás. Esto no es como el caso anterior, que quieren que los demás los admiren. En este caso es que ellos ayunan para decir: yo soy mejor que todos acá. El ayuno no sirve de nada cuando se pretende engañar a Dios y comprar el favor de Dios y andando en mentira. Ayunar por ayunar no sirve de nada. Se puede ayunar 2 veces por semana y no significa nada para Dios si se anda en pecado. Lucas 18:9, y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, mire, que se creen más que los demás, y menospreciaban a los otros. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oró consigo mismo de esta manera. Mire, ni siquiera le estaba orando a Dios, porque cuando alguien es arrogante, no es a Dios que le ora, es a sí mismo. Dios, decía, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuánta gente hay que ayuna para que lo admiren y para que para que ellos decir que son más que los demás? Para decirle al pastor: no, yo soy de los que ayunan. Y cuando tienen la oportunidad, pues le tiran filazos a los demás, porque ellos quieren que los demás sigan su ejemplo de que ellos sí ayunan y que ayunan tantas veces. Cuando no es así, no es para jactancia personal, no es para creerse más que los demás, no es para creerse súper espiritual. Bueno, quiero hablar ahora de algunos tipos de ayunos. Hasta donde yo sé, solo hay un tipo de ayuno, pero hay algunas iglesias donde hablan de tipos de ayunos, así en plural, ayunos. Ya no es ayuno en singular como leemos en la Biblia, sino que ayunos, tipos de ayunos. Hay algunos que dicen que, bueno, algunos les ponen distintos nombres, pero yo lo voy a explicar así, lo más sencillo. Ayuno con bebidas. Ayuno con bebidas. Oiga bien, si decíamos al inicio que el principio de lo que es un ayuno es abstenerse de alimentos y bebidas. Desde el momento que ya incluye ingerir bebidas, deja de ser ayuno, pero bueno, ellos dicen ayuno con bebidas. En este tipo de ayuno se abstienen de alimentos sólidos, pero no de líquidos, por lo tanto ayunan con agua, con refrescos, con jugos, etc. Aunque usan versículos bíblicos para fundamentar esta enseñanza, podemos decir categóricamente que ese tipo de ayuno no es bíblico, porque los versos que usan son mal interpretados y con los cuales pretenden forzar al texto bíblico a decir lo que les conviene. A eso se le llama forzar el texto para que diga lo que yo quiero. Dicen ellos que Jesús, luego de los 40 días de ayuno, tuvo hambre. Y como no dice en la Biblia que tuvo sed, ellos asumen que Cristo tenía consigo varios galones de agua con los que podía saciar su sed. Esta afirmación es temeraria porque el texto no dice que Jesús bebía agua en el desierto durante esos 40 días de ayuno. Lo que sí dice la Biblia es que Jesús ayunó por 40 días y el ayuno bíblico es sin comer ni beber. Mateo 4:2 dice: y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Argumentan los defensores de esta no bíblica enseñanza que los ángeles le llevaban agua a Jesús cuando estaba en el desierto. Eso no es cierto, porque la Biblia dice nada más que los ángeles le servían, no dice que le llevaban agua para beber. Marcos 1:13 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días siendo tentado de Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían.
Es tremendo porque ¿para qué se fue Jesús al desierto? ¿Para qué? Si él iba a estar tomando agua, pues se hubiera quedado en la casa haciendo el ayuno. Se hubiera buscado un aposento alto y ahí hubiera hecho el ayuno. Desde el momento que él se va al desierto, porque en el desierto no hay nada, ni comida ni bebida. Él no quería tentaciones. Él se va al desierto allá a hacer su ayuno. Y el diablo, entonces el diablo, como lo quiso tentar siempre, pues se fue allá a molestarlo, a decirle, bueno, convertí la piedra en pan. El diablo no le llevó panes, ni le llevó agua, pero le dijo, convierte esta piedra en pan. Lo fue a tentar allá. El ayuno es, como dice siempre en la Biblia, abstenerse, ¿verdad?, de alimentos y bebidas. Todos los ayunos que leemos en la Biblia fueron sin comida ni bebida. Decir que Jesucristo bebió agua, decir que Jesucristo bebía leche o jugo, no sé qué cosas también dicen por ahí, es una mentira. Él se fue al desierto en ayuno. Que la Biblia diga que tuvo hambre, pues para dar a entender de que ya quería comer, pues, y terminar su ayuno, que ya era el tiempo de terminar su ayuno, porque también hay algo importante con el ayuno. El ayuno no es para que la gente esté sufriendo y muriéndose de hambre. El ayuno, las mejores experiencias que yo he tenido con respecto al ayuno son aquellas en las que cuando yo he entrado en ayuno no sufro de hambre, en lo absoluto. Y hasta que me da hambre, puede ser al finalizar el día o 2 días después o 3 días después, hasta que me da hambre, termino el ayuno. Esa es mi forma de ver el ayuno. No que la gente empiece el ayuno y a las 9 de la mañana está muriéndose de hambre y está sufriendo porque es una tortura ya. Jesucristo se fue por esos 40 días y 40 noches al desierto. No tuvo hambre porque estaba haciendo un ayuno guiado por el Padre. Por consiguiente, hasta que él tuvo hambre fue que entregó el ayuno. Pero dando a entender de que iba a entregarlo, pues iba a comer y beber, no solo a comer. Bueno, ese es el primer ayuno raro ahí, ¿verdad? Con bebidas, ahí con leches y cositas así, con licuaditos. Imagínense que sé que no va a sentir ni hambre si está bebiendo leches y licuados y cosas así. Bueno, ayuno con frutas o legumbres. Bueno, algunos le llaman a el ayuno de Daniel. Pues será Daniel el travieso, porque el Daniel de la Biblia, pues, no fue el tipo de ayuno que hizo. Dice, es aquel en el que la persona se abstiene de ingerir bebidas y de alimentos sólidos, salvo las frutas o las legumbres. O sea, se ayuna comiendo sandías, melones, mango, manzanas, uva, lechuga, brócoli, guisante, berenjena. Se puede comer esas cosas, pues. Ensaladita. Puede prepararse una ensaladita de lechuga, ¿verdad?, con pepino, tomate, chile verde, la puede sazonar ahí. Ese es un ayuno. El ayuno de Daniel, dice. Bueno, vamos a leer ahí en Daniel a ver si es cierto que era un ayuno. Daniel 1:8 dice, y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Prueba, te ruego, con tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y según lo que vieres harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Bueno, este es otro ejemplo más de cómo intentan forzar al texto a decir lo que ellos quieren, porque en este relato bíblico se nos dice que Daniel y sus 3 amigos no quisieron contaminarse con la comida del rey. Esto porque los judíos no comían animales impuros y los babilónicos sí los comían. Así que para no verse obligados a comer animales impuros, mejor prefirieron comer solamente legumbres y beber agua. Aquí no dice que ellos estuvieran haciendo algún ayuno y que ese ayuno era con legumbres y agua. En ninguna parte del texto se habla de que ese era un ayuno. No lo dice.
Lo que pasa es que mucha gente no entiende qué fue lo que pasó allí. Ellos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor desde Jerusalén, cautivos, o sea, presos, pues, llevados hasta a Babilonia. Pero Nabucodonosor era un rey muy especial en el sentido de que él, cuando conquistaba una nación, él iba y él no destruía la cultura de esa nación, sino que él enriquecía su propia nación, incluyendo esas culturas de esas otras naciones, incluyendo la religión y todo. Entonces Nabucodonosor también agarraba vivos a los generales y los traía para su ejército, porque él sabía que esos generales tenían conocimientos en cuestiones de táctica de guerra que le iban a servir a su ejército. Se traía ¿cómo se llama? A los sabios de aquellos reinos, a la gente que tenía conocimiento en algo, y los traía para su reino y los juntaba con los sabios de él, y así él iba enriqueciendo su reino. También se traía los príncipes. ¿Por qué los príncipes? Porque los príncipes siempre eran educados en algo. Los príncipes tenían una educación, unos conocimientos, unas habilidades que no las tenía la gente del pueblo común. Entonces esos príncipes él los ponía también ahí en su corte real para que aportaran. Dentro de esos príncipes iban 4 muchachos que eran amigos. Uno se llamaba Daniel, otro Ananías, otro Misael y otro Azarías. A los que les cambió el nombre, a Daniel le puso Belsasar, a los otros les puso Sadrach, Mesach y Abednego. Pues bueno, pues estos siervos de Dios, Isaías, Misael, Azarías y Daniel, como ellos eran muy entregados a Dios, ellos no querían contaminarse con la comida del rey, porque la orden era que el rey tenía que darles, que ellos tenían que comer de la comida que comía el rey. O sea, de lo mismo que le servían al rey, en la mesa del rey, todos estos príncipes tenían que ellos también ser alimentados en los lugares donde ellos los tenían que comer de lo mismo. Y como los israelitas, ya sabemos, ellos no se contaminan con animales impuros, ellos solo animales puros comen. Entonces, ellos no quisieron contaminarse con esos animales impuros. Porque si el rey, por ejemplo, decía, yo quiero comer cerdo, por ejemplo, entonces a ellos les iban a dar de comer cerdo. Y los israelitas no se contaminaban con el cerdo. O si el rey quería comer conejo, el conejo también es considerado un animal impuro, por ejemplo. O algún tipo de pez, si la anguila, por ejemplo, la anguila es un animal impuro, no lo podían comer los israelitas. Entonces, y el rey quería comer anguila. Estoy mencionando animales que posiblemente pudieron haber sido puestos ahí a la mesa. Entonces, ellos no se querían contaminar. No era que querían hacer un ayuno. Por eso piden, mejor dennos legumbres, porque ahí vamos seguros, nada de carne, pura legumbre y agua. Con lo del vino, no es que el vino fuese pecaminoso, sino que muy probablemente estos jóvenes tenían voto nazareo. ¿Y por qué lo digo? Porque más adelante usted no ve que ninguno de ellos se casó, ellos eran eunucos. Y normalmente el que tenía voto nazareo era eunuco. Y los eunucos no bebían vino. Entonces, los eunucos no, los nazareos. Los nazareos, los que tenían voto nazareo, no bebían vino. Y los eunucos, pues significa que no se casaban. Entonces, al estar ellos en esa situación de tener su voto nazareo y al mismo tiempo servir como eunucos en el palacio del rey, ellos no se querían contaminar con nada. En este caso ni con el vino, porque ellos no podían ni siquiera comer pasas, por ejemplo, ¿verdad? Ni pasas podían comer, nada del fruto de la vid, los que hacían ese tipo de voto nazareo. Entonces, por eso ellos no han de haber querido tampoco beber de ese vino. Ok, otro ayuno ahí que no es bíblico es el ayuno parcial. Ese tipo de ayuno en el que se ayuna a mediodía. Generalmente en este ayuno solo se abstiene de ingerir alimentos y bebidas en el desayuno, pero ya en el almuerzo sí comen. Bueno, no hay cita bíblica que apoye tampoco este tipo de ayuno. Simplemente le aconsejan a la gente que es nueva que ayune hasta el mediodía, le dicen. Ayune hasta el mediodía, solo no desayune, ya después almuerce. Bueno, eso yo no sé entonces qué será eso, porque entonces también se pierde lo que es la naturaleza del ayuno. O sea, un ayuno donde solo ayuna por un par de horas, solamente no desayuna. No lo entiendo también. No
Eso es mucho peor todavía para querer hallar algo en la Biblia con respecto a eso. El ayuno bíblico, en primer lugar, vamos a decir que la Biblia habla de un solo tipo de ayuno, y es, como dije al inicio, abstenerse de comer y de beber, ¿verdad? Por ejemplo, ese tipo de ayuno lo vemos en Lucas 5:33, ayuno bíblico, abstenerse de beber y de comer. Dice en Lucas 5:33, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero tus discípulos comen y beben? Porque el ayuno incluye comer y beber. En Esther 4:15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis. No comáis ni bebáis por 3 días. No dijo Esther hagan el ayuno de Daniel o algo, no ayuno, dijo. Jonás 3, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, que gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré, etcétera, etcétera. Y dice ahí el verso 7, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten, o sea, no coman cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, ni comer, ni beber a todas las personas, incluyendo los niños recién nacidos y los animales. Nadie iba a comer ni beber. Para que un ayuno sea considerado 100% bíblico, hay que abstenerse de comer y de beber durante el tiempo que dure el ayuno. También hay que estar en la presencia de Dios en oración, adoración y alabanza, además de dedicar tiempo a la lectura y meditación de la Biblia. O sea, el ayuno tiene que tomarse en serio. El ayuno no es un ritual. No es un ritual. El ayuno es como la oración. Es comunicación con Dios, es intimidad con Dios, es estar cerca de Dios, es platicar con Dios. La diferencia es que con el ayuno pues es absteniéndose de ingerir alimentos y bebidas y fortalecer el espíritu, hacer menguar la carne para que se fortalezca el espíritu en nosotros. Que mengue la carne, que crezca el espíritu. Ese es el propósito, ¿verdad? También del ayuno. Entonces, espero que les haya servido, espero que sea de bendición esto del ayuno, y que cuando haga usted un ayuno, hágalo con sinceridad. Los ayunos que no son sinceros, los ayunos mentirosos, los ayunos no bíblicos, ya los mencioné cuáles son, ya sabe usted. Si usted empieza a hacer trampa ahí comiendo chicles, no sé, chupando naranjas, o bebiendo agua, tomando cafecito, no, eso entonces está haciendo trampa, no es ayuno, pues está haciendo una dieta. Entonces, si quiere hacer una dieta, hágala. Si no es pecado hacer dietas, puede hacerlas, pero no diga que está ayunando. Porque hay gente que dice, yo llevo 15 días de ayuno, 15 días de ayuno llevo, sí, pero todas las noches lo entrega, todas las noches cena, y una buena cena. O dice que lleva 15 días de ayuno, pero sí con líquidos, se desayuna un vaso de leche, después se mete un licuado y así una malteada. Entonces, obviamente está manteniendo el cuerpo, pues, lo está manteniendo. Pero entonces no hay sentido ahí del ayuno. El ayuno tiene que ser como es y punto. Nada de estar inventando que el ayuno de Daniel, que es mentira. Ya vimos que Daniel no ayunó, no estaba ayunando. Era una situación de que los querían poner a comer algo que ellos no comían. Y no dijo en ningún momento, queremos ayunar. No, si es que era la fuerza que tenían que comer. Y por eso hacen una prueba de 10 días. De 10 días. En la que ellos iban a demostrarle que Dios les podía ayudar a mantenerse bien, ¿verdad? Que no estuvieran demacrados por solo comer legumbres y beber agua. Porque no dice ahí por cuánto tiempo era. Bueno, eso es todo. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.